Hola YouTube, hoy en el tema 1 de auxiliar de enfermería vamos a ver los cambios posturales y técnicas de deambulación. ¿Qué es la movilización? Definimos movilización como el desarrollo de un programa de ejercicios encaminados a conseguir el restablecimiento de las funciones disminuidas por la enfermedad. Hay dos tipos de movilización, la activa, que la realiza el propio paciente bajo la supervisión del profesional y consiste en la movilización de los segmentos corporales que quiere ejercitar por medio de los músculos y articulaciones de esos segmentos y se puede realizar con resistencia o contrarresistencia, poleas, manos, etc. Y la pasiva, que es realizada sobre los distintos segmentos corporales del paciente por personas cualificadas o formadas. Se trata de pacientes que por su incapacidad o bien por indicación médica no pueden realizar el esfuerzo que requiere el ejercicio. La inmovilidad se define como la disminución o interrupción de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria con deterioro de las funciones motoras o también como la incapacidad para desplazarse de forma independiente en su estado vital. La sensibilidad propioceptiva es extraordinariamente importante en la vida de las personas. En ella participan dos sentidos conscientes ambos y que son fundamentales en cualquier psicomotricidad: el sentido del equilibrio y el sentido kinestésico. En colaboración con la vista, la sensibilidad propioceptiva tiene vital importancia en la coordinación del movimiento, acción de músculos agonistas, antagonistas, sinérgicos, fijadores, de modo tal que la resultante final sea un desplazamiento del cuerpo o de una extremidad. El sentido kinestésico es la percepción del movimiento de los segmentos y de la posición en el espacio. Factores que afectan a la movilidad. El grado de inmovilidad va a depender del estado previo de la persona, del tiempo que permaneció inmovilizado, de las causas desencadenantes y de la patología crónica subyacente, por lo que es prioritario detectar este síndrome tempranamente para prevenirlo o decidir las intervenciones adecuadas para su reversión. El conjunto de factores desencadenantes de inmovilidad lo podemos dividir en dos grandes grupos: las causas físicas y las causas psíquicas. Comenzamos por el primero, las físicas. Dentro de ellas se encuentra el envejecimiento fisiológico, el cual es el responsable de una disminución de las facultades físicas y psíquicas, y como consecuencia de ello podrá llegar la inactividad del anciano, enfermedades musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratorias, alteraciones de la marcha, pérdidas sensoriales, son algunas de las causas físicas. Las causas psíquicas son, dentro del conjunto de causas que pueden desencadenar inmovilismo, se encuentran varias grandes entidades patológicas: la depresión, las demencias y los estados confusionales. Además de estos grandes grupos reseñados como elementos clave en el inmovilismo, no debemos desmerecer la repercusión que tienen otros elementos como los siguientes: las recomendaciones erróneas de reposo, el consumo de determinados fármacos, la hospitalización, las barreras arquitectónicas en el domicilio y en el exterior, la ausencia de ayudas técnicas, la falta de apoyo social y la soledad o el aislamiento. Las repercusiones del inmovilismo son múltiples en el paciente. En la función respiratoria, el paciente que no se mueve presenta una disminución en los requerimientos de oxígeno y tiende instintivamente a respirar de forma más lenta y superficial. La capacidad ventilatoria disminuye, por lo que se produce un aumento de gases residuales. Hay un éxtasis de secreciones que puede acumularse y favorecer el medio para el crecimiento bacteriano. El intercambio normal de oxígeno y anhídrido carbónico se ve dificultado, con lo que se desequilibra el balance ácido-básico, llegando a provocar acidosis respiratoria consecuente a la difusión inadecuada de gases. En la función motriz hay una pérdida de tono muscular, unida a la posibilidad de aparición de contracturas y de dolor, alterando o lesionando el tejido muscular. En la función cardiovascular aparece hipotensión osteotáctica, con aumento del trabajo cardíaco, además de la posibilidad de formación de trombos.
En la función gastrointestinal y metabólica puede darse un problema de alteración nutricional, discinesia, disproteinemias, deshidratación o alteración de la temperatura corporal. En la función urinaria pueden darse una alteración en el vaciado vesical con riesgo de infección y formación de cálculos. En la integridad cutánea, dos son las problemáticas que con mayor frecuencia afectan la integridad de la piel. Por un lado, las úlceras por presión, sobre las que la compresión mantenida y el tiempo expuesto a ella tienen un papel crucial para su aparición. Y por otro lado, las dermatitis de pañal ligadas a la incontinencia urinaria y bien a unos cuidados deficientes o a un proceso de sensibilización a determinados productos con los que están fabricados los pañales. Y en la función cognitiva, la presencia de una deprivación sensorial tiende a disminuir los estímulos sensoriales, lo que le hará cada vez más dependiente. Ahora vamos a hablar del plan de cuidados, que debe ajustarse a las características particulares de cada paciente, por lo cual es indispensable realizar una correcta valoración con el fin de identificar los déficits presentes y poder marcar unos objetivos acordes a las necesidades encontradas, que se irán modificando en consonancia con las mejoras y variaciones que presente la persona en su proceso de recuperación. Los pacientes tienden a disminuir su grado de actividad e incluso en ocasiones muestran un autoabandono contra el que deberíamos implementar un plan de cuidados que facilite el aumento de los niveles de actividad. Se debe evitar el uso de restricciones físicas que potencian el inmovilismo y pueden desencadenar conductas agresivas y prolongar el proceso de recuperación. Revisar el uso de fármacos que potencien el riesgo de caídas, agresividad o confusión. Valorar la vía de administración de medicamentos con el fin de utilizar otras que no precisen de sujeciones físicas para su mantenimiento. Aumento de la actividad que debe realizarse por el día para cuando llegue la noche se pueda favorecer el descanso nocturno. Evitar la confusión nocturna apagando las luces y evitando ruidos innecesarios. Y acondicionar el entorno para evitar caídas y riesgo de traumatismos. Modelo de aumento de actividad. Los pasos a seguir en el modelo de aumento de actividad deben dirigirse a la movilización de los pacientes mientras estén encamados, bien por cambios posturales, ejercicios pasivos y después activos, aumentando los tiempos según la tolerancia a la actividad. Después, debemos pasar a la sedestación, primero con periodos cortos para ir aumentando los tiempos y siempre manteniendo el alineamiento corporal, para lo cual se podrán utilizar almohadas o cualquier otro dispositivo. Una vez que el paciente se mantiene sentado, se iniciará la bipedestación, primero con ayuda y después solo, con los dos pies y con uno. El paso siguiente es el aprendizaje de las transferencias, cama-sillón, silla de ruedas, VC, etc. La deambulación se comenzará a continuación con pasos lentos, tiempos cortos y pequeñas distancias que se irán prolongando con el tiempo. Debemos de estar atentos a la utilización de ayudas técnicas si fuese preciso para incrementar la seguridad de la deambulación. Una vez que la persona ha reiniciado la marcha, debemos desarrollar un programa de mantenimiento de la actividad. El proceso de recuperación y vuelta a la actividad involucra a todo el equipo multidisciplinar. Si bien enfermería jugará un papel primordial tanto en la implementación de las intervenciones oportunas como en la detección de nuevas necesidades, las cuales serán cambiantes según avance el programa de entrenamientos y podrán exigir la participación concreta de otros miembros del equipo o la utilización de ayudas técnicas específicas. Movilización en pacientes encamados. Principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de personas inmovilizadas. Vamos a comenzar hablando por la ergonomía, que se puede definir como el desarrollo aplicado de la fisiología y de la psicología del trabajo. En otros términos, puede definirse como la ciencia de la adaptación del trabajo al hombre. Actualmente tiene carácter interdisciplinar, ya que se nutre de diversos campos del saber científico.
En general, se trata de posturas forzadas que ponen alguna región o parte corporal en la disposición antianatómica o bien por vibraciones, presión u otros agentes físicos que van causando lentamente microtraumatismos. Las reglas básicas de la dinámica corporal son las siguientes. El sobreesfuerzo, con aparición de la fatiga y las lesiones corporales, son los accidentes que más frecuentemente sufren los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en el medio hospitalario. Por ello, las reglas básicas que deben cumplir los profesionales que realizan cambios posturales y transporte de personas son las siguientes. Preparar la zona para realizar las movilizaciones, retirando todos los objetos que dificulten el procedimiento. Proporcionar una base amplia de apoyo, manteniendo separados los pies, uno ligeramente delante del otro. Se sabe que la estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base de sustentación ancha y un centro de gravedad bajo. Para ello se flexionan las piernas. Hacer el máximo uso de su centro de gravedad, sosteniendo los objetos cerca del cuerpo. La fuerza requerida para mantener el equilibrio del cuerpo aumenta conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. Proteger la espalda, no doblarla incorrectamente. Hacer uso de los músculos de las piernas para moverse y levantarse. De este modo, el levantamiento estará a cargo de los músculos más grandes y fuertes, como son los abdominales y glúteos, que no se fatigan tan rápidamente como los pequeños. Y considerando exclusivamente la fuerza, el ángulo de tracción óptimo para cualquier músculo es de 90 grados. Contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de movilizar un objeto. Esto protege los ligamentos y articulaciones contra la tensión y las lesiones. Expirar en el momento de la fuerza. Reducir al mínimo la fricción o el roce entre el objeto en movimiento y la superficie en que está siendo movida. Esto requerirá menos energía. Poner a favor del cuidador la fuerza de gravedad, a ser posible no trabajar en contra de ella. Hacer que alguien le ayude o usar un medio mecánico cuando se tenga alguna sospecha de que la carga resulte demasiado pesada o difícil. Colocar correctamente el pie en dirección hacia donde debe hacerse el giro para no hacerlo con la columna. Utilizar el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento. Ayudarse con puntos de apoyo exteriores. Siempre es mejor empujar o deslizar un objeto que tirar. Recordemos que es mucho más peligroso para el profesional intentar levantar una carga que empujar de ella. Trabajar, si es posible, a una altura adecuada. Demasiado alto, hipertensión lumbar. Demasiado bajo, espalda doblada. Antes de mover a un enfermo es necesario saber qué enfermedad o lesión tiene, si se puede mover y por dónde se puede coger. Explicarle lo que se va a hacer y buscar su colaboración. Ahora vamos a hablar de la movilización del paciente imposibilitado en la cama. Pues bien, hay unos pasos previos a toda movilización que son: preparar el material que vamos a utilizar, frenar la cama, el lavado de manos, valorar la patología y el estado del paciente, observar con detención el paciente, es decir, si tiene tubos de drenaje que estarán en todo momento más bajos que el paciente para drenar, favoreciendo la gravedad, la bolsa de orina por debajo de la altura de la vejiga para que no exista rebosamiento de orina y los botes de suero gotero colocados en soportes de cabecero preparado para tal fin. Si hay alguna incidencia con el gotero o con los drenajes, se le comunicará al personal sanitario responsable del paciente. Hablar con el paciente y explicarle lo que vamos a realizar, averiguar su estado anímico, valoración física de las partes de su cuerpo que mueve con facilidad y cuáles no.
Y cuando se va a levantar un paciente encamado, máximo riesgo de accidente para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, utilizar ayudas mecánicas cuando sea posible. En el caso contrario, adoptar una posición adecuada, mecánica corporal, y pedir siempre ayuda a los compañeros. Es importante valorar tu fuerza física antes de hacer la movilización. Sin colaboración del paciente. Cuando un paciente no colabora, es posible que para hacer un cambio postural haya que hacerlo entre dos técnicos en cuidados auxiliares. La forma primera. Se coloca un TKE al lado derecho y otro al lado izquierdo de la cama frente al enfermo. Los pies del TKE deben estar separados y las rodillas ligeramente flexionadas. Se retira la almohada al paciente. Cada TKE introduce un brazo por debajo del hombro del paciente y el otro por debajo del muslo. Se sujeta al paciente y se va levantando con cuidado hasta llevarlo a la posición deseada. Otra forma de hacerlo es colocándose los dos TKEs al mismo lado de la cama. Un técnico en cuidados auxiliares de enfermería coloca uno de sus brazos por debajo de los hombros del enfermo y el otro brazo por debajo del tórax. El otro desliza los brazos a la altura y por debajo de la región glútea. Se eleva con cuidado hasta llevarlo a la posición deseada. Alinear correctamente el cuerpo del paciente. Pero cuando el paciente sí que colabora, para hacer un cambio postural puede hacerlo un solo TKE. Debe colocarse al lado de la cama del enfermo frente a él y a la altura de su cadera. Indicarle al enfermo que se agarre a la cabecera de la cama y flexione sus rodillas colocando la planta de los pies apoyada sobre la superficie de la cama. El TKE debe colocar sus brazos por debajo de las caderas del paciente. Pedirle que haga fuerza con sus pies y brazos intentando elevarse. En ese momento los brazos del técnico deben ayudarle a subir hacia la cabecera. En la posición anterior puede desplazarse incluso solo si se encuentra ágil. La movilización del paciente con ayuda de una sábana se realiza entre dos TKEs, uno a cada lado de la cama. Doblar la sábana en su ancho a la mitad. Hacer un segundo doble en su largo a la mitad. Colocarla al paciente por debajo de forma que llegue desde el hombro hasta el muslo. Se enrolla la sábana por los laterales, sujetándola cada técnico en cuidados auxiliares de enfermería fuertemente, pudiendo mover al paciente hacia cualquier lado de la cama. Ahora vamos a hablar del procedimiento para mover al enfermo hacia el borde de la cama. Su empleo está justificado en todo enfermo que por cualquier circunstancia no coopere y los pasos a seguir son los siguientes. El TKE se ubicará en el lado de la cama hacia donde se moverá el enfermo. Esta posición va a evitar que el paciente se caiga. Quitar la ropa de la cama a excepción de la sábana encimera que quedará cubriendo el paciente. Colocar el brazo del paciente que se encuentre más cercano a nosotros a lo largo de su tórax. De esta manera se evita la resistencia al movimiento del paciente y se impide que se lesione el brazo. Colocar un pie delante del otro y flexionar las rodillas. De esta forma aseguramos el uso del grupo de músculos de las piernas más adecuados durante el movimiento. Situar un brazo debajo del hombro más alejado del paciente, de forma que la cabeza de éste descanse en el antebrazo, manteniendo el codo doblado. Poner el otro brazo debajo de la curvatura lumbar del paciente. Tensar los músculos glúteos y abdominales, para que de esta forma prepararlos para el movimiento y proteger a la vez a los órganos internos de lesiones. Tirar de la cabeza, hombros y tórax del paciente hacia el lado que se quiere mover, balanceándose hacia atrás y cambiando el propio peso al pie trasero. Para mover la zona de los glúteos del paciente, poner un brazo debajo de la cintura de este y el otro debajo de los muslos. Repetir los pasos 6 y 7 tirando de los glúteos. Y para mover los miembros inferiores del paciente, situar un brazo debajo de los muslos y el otro debajo de las piernas. Repetir los pasos 5 y 6 tirando de las piernas. Ahora vamos a hablar del procedimiento para colocar al enfermo en decúbito lateral. Este procedimiento se lleva a cabo con el objetivo de aliviar las zonas de presión potencial desde la posición anterior para proporcionar comodidad, para realizar la higiene de la zona posterior del cuerpo,
para la ejecución de curas en la misma zona mencionada anteriormente, etc. Los pasos a desarrollar son: verificar que el enfermo no se encuentra muy cerca del borde de la cama. Si lo está, hay que moverla hacia el centro. Desnudar la cama, dejando únicamente cubierto el enfermo con la encimera. Situarse en el lado de la cama hacia el que quiere girar el enfermo. Colocar un pie delante del otro. Situar el brazo del paciente que se encuentre más cerca, lo más próximo a ti que puedas, y fuera de su cuerpo. Realizando esta maniobra se impedirá que el paciente ruede sobre él. A continuación, flexiona el otro brazo del paciente sobre su tórax y coloca la pierna más alejada sobre la más cercana. Al tirar hacia adelante del brazo y de la pierna más alejado se facilita que el paciente se vuelva hacia este lado. Tensa tus músculos glúteo y abdominales y flexiona tus rodillas. Coloca una mano sobre el hombro más alejado y la otra sobre la cadera más alejada. A continuación, gira al paciente hacia ti balanceándote hacia atrás y cambiando el peso hacia el pie trasero, a la vez que flexionas tu rodilla y bajas la pelvis. Finalmente, procede a la alineación correcta del paciente y a la colocación de la ropa de la cama. Ahora vamos a hablar del procedimiento para mover al enfermo hacia arriba de la cama. Estos procedimientos también se pueden emplear para los cambios posturales. El primer procedimiento se emplea cuando los enfermos no cooperan, lo cual implica que se necesita para llevarlo a cabo 2 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Los diferentes pasos a seguir son: 1. Explicar al paciente el procedimiento. 2. Quitar la almohada. 3. Cada TKE debe de colocarse en un lado de la cama con el cuerpo girado ligeramente hacia la cabecera de la cama, con el pie más cercano a la cabecera de la cama, mirando en esa dirección y con las rodillas flexionadas. A continuación, cada uno colocará su brazo más cercano al hombro del paciente por debajo de este, mientras que el otro lo colocarán debajo de los muslos del paciente. Finalmente, se procede a levantar y mover al enfermo manteniendo las rodillas rectas. No debemos olvidar que el grupo de músculos que interviene de forma decisiva en el levantamiento del paciente es el de los miembros inferiores. Y el segundo procedimiento tiene una misma indicación que el anterior, pero se lleva a cabo con la sábana de arrastre. Para su ejecución es necesaria también la presencia de 2 TKEs. Primero, desnudamos la cama dejando únicamente cubierto al enfermo con la sábana encimera. Cada TKE se situará en un lado de la cama. Para la colocación de las sábanas se pondrá primero al paciente de un lado de la cama y por el lado que queda libre se coloca la sábana doblada por la mitad. A continuación se volverá al paciente hacia el otro lado de la cama y el TKE que ahora queda libre terminará de colocar la sábana. Coge la sábana entre los 2 TKEs y a la vez que se levanta el enfermo moverlo hacia arriba. Retirar la sábana siguiendo el mismo procedimiento que se ha empleado para colocarla. El tercer procedimiento se ejecuta cuando el enfermo coopera y se requiere solo un TKE. Utilizar el procedimiento de entrecruzamiento de brazos para levantar al paciente y así poder retirar la almohada. Acostar al enfermo de nuevo e indicarle que flexione las rodillas apoyando los pies en la cama y que agarre el cabecero de la cama con las manos. Seguidamente pasar el brazo que se encuentra más cercano al hombro del paciente por debajo del cuello de este, mientras que el otro brazo lo situamos debajo de sus muslos. Una vez que esté preparado, se le indica al paciente que tire con sus manos hacia la cabecera, a la vez que se le ayuda moviendo el cuerpo hacia la misma, y por último se coloca la almohada y se arregla la cama. Ahora vamos a hablar de los procedimientos para ayudar a un enfermo a ponerse de pie. Cuando el enfermo está acostado, hay 2 procedimientos. El primero, incorporar al paciente aplicando el procedimiento de entrecruzamiento de brazos. A continuación, proceder a girar las piernas del enfermo hacia nosotros, dejándolas caer por el borde de la cama. Una vez que el enfermo se encuentra sentado en el borde de la cama, debemos colocar un pie delante de los pies del enfermo y el otro a un lado. Seguidamente, le metemos por debajo de la axila la mano que tenemos libre. El siguiente movimiento consiste en doblar nuestras rodillas para así obtener la fuerza necesaria para levantar de forma suave y rítmica al enfermo. Para facilitar aún más la movilización, le indicaremos al enfermo que, mientras nosotros realizamos el movimiento, se apoye en nuestro hombro. Y el segundo procedimiento es el siguiente. Colocar al paciente en decúbito lateral.
El tipo de decúbito lateral debe coincidir con el lado hacia el cual se va a levantar al paciente. Elevar el segmento superior de la cama hasta conseguir un ángulo comprendido entre 45 y 60 grados. De esta forma la movilización requerirá menos esfuerzo y resultará más fácil. A continuación nos colocamos en la posición opuesta a las caderas del paciente. Esta posición mejora el equilibrio y previene la torsión de nuestro cuerpo. El paso inmediato es pasar nuestro brazo más cercano a los hombros del enfermo, por debajo de ellos, mientras que el otro brazo lo colocamos sobre el muslo más lejano. Con este movimiento prevenimos que el paciente se caiga hacia atrás cuando esté sentado. Girar hacia la pierna de detrás, de forma que las piernas del paciente se columpien hacia adelante y nuestro peso cambie a la pierna de atrás. Una vez que el enfermo está sentado en el borde de la cama, proceder como en el primer procedimiento. Cuando el enfermo está sentado en un sillón. Introducir nuestros brazos por debajo de los suyos. Pedirle que sitúe uno de los brazos alrededor de nuestra cintura. A continuación, flexionamos las rodillas manteniendo la espalda lo más recta posible y levantamos al paciente de forma suave y firme. Mientras dura el proceso, se debe proteger el cuerpo del enfermo con el nuestro. Ahora vamos a hablar de la transferencia de la cama al sillón. Colocar el sillón paralelo a la cama y a la altura de los pies. Después colocamos al paciente en la orilla de la cama. Elevar y rotar el cuerpo del paciente en un solo movimiento. Sentar al paciente con las piernas por fuera. Comprobar que no se marea, pues puede aparecer hipotensión ortotástica. Situarse frente al paciente y realizar el procedimiento anterior a la inversa. Movilización en pacientes con afecciones graves en la movilidad. Pues bien, hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si presenta un traumatismo cráneoencefálico o espinal. Si presenta tetraplegias. Hemiplegias. Un paciente politraumatizado. Con fracturas y con aparatos de tracción. Tetraplégicos o lesionados medulares. Con fracturas en extremidades inferiores. O están en la sala de reanimación en pacientes recién operados. Y pacientes asistidos con ventilación artificial. Pues bien, sigue todas las clases preparatorias a tu oposición por vídeo. No te lo pierdas, empieza ahora e inscríbete. Búscanos en YouTube, en Tu Aula Online Clases Preparatorias. Gracias. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, Tu Aula Online Clases Preparatorias. Gracias a todos.